Bien, seguimos con el estudio de 1 Corintios. Estábamos en el capítulo 5. Vamos a darnos un poquito de prisa, pero no de esa, sino de la verbal. Me gustaría que nos fijáramos en el versículo 6 de este capítulo 5. Muy interesante. Dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Yo creo que este versículo define lo que Pablo está intentando decir y explicar a los corintios y por lo tanto también a nosotros, ¿no? A veces damos poca importancia a un pequeño pecadito, ¿no? Como que tenemos esa tendencia. Y sin embargo, un pequeño pecadito, como la mosca que cae en el perfume, estropea el perfume, pues un pequeño pecadito, una pequeña jactancia, ¿vale? En este caso, y jactancia que puede ser, pues, hombre, que no pasa nada, Pablo, que está este hombre, pobre hombre, que tiene un problema sexual y está con su madrastra. Hombre, a ver, no es lo mejor, pero también teniendo en cuenta, ya estamos ahí justificando, teniendo en cuenta su pasado, seguro que esta era la conversación, seguro, teniendo en cuenta su pasado, teniendo en cuenta que, uy, ¿de dónde venía ese hombre? Si esto es lo que está haciendo ahora es lo de menos. Porque antes, fíjate, y esto, y esto, y esto, y esto, ¿no? Y, y justificando lo injustificable, ¿no? Esto es jactancia, ¿vale? Se jactan de ser justos, se jactaban de, bueno, oye, que Pablo, no seas tan radical, ¿eh? Pero Pablo les dice: no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura, un poquito de pecado, levadura es pecado, lo vamos a ver, leuda toda la masa, un poco suficiente para estropear la masa, ¿no? Una mosca suficiente para estropear el perfume. ¿Te das cuenta? Bueno, este es el sentido de lo que estamos viendo. Y vamos a ir viéndolo con detalle. Y en el versículo 7 ya dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Sin levadura como sois, en Cristo Jesús, se entiende. No en sí mismos, sino en Cristo Jesús. Ahí está hablando no de la santidad experimental, sino la santidad que Dios nos da por Cristo en nosotros, por el Espíritu de Cristo. En ese sentido somos sin levadura. ¿Entendemos eso? Esto es muy importante que lo entendamos para vivir vidas de libertad, de verdadera libertad en Cristo, que hemos sido limpiados, que hemos sido limpiados. Si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y eso, a eso nos tenemos que agarrar, porque es fácil. O sea, el enemigo siempre va a combatir eso, ¿eh? Siempre va a acusarte y no, tú eres un pecador y eres un pecador y eres malo y eres un pecador y eres malo y eres un pecador y eres malo. No, porque entonces no entraría en el cielo. Hemos sido limpiados. Hemos sido, a pesar de cómo somos, a pesar de nuestras imperfecciones y de nuestra tendencia al pecado y nuestra naturaleza caída, a pesar de todo eso, vamos al cielo. ¿Por qué? Porque es la santidad de Cristo en nosotros lo que eso permite. Y ahí es donde tenemos que agarrar. Y cada vez que tengamos esa tentación religiosa, entre comillas, ¿vale?, desecharla. Es decir, no, Señor, no es verdad. Claro que no soy perfecto. Claro que yo no puedo entrar en el cielo por mis propios esfuerzos. Nos ha fastidiado, eso todo el mundo lo sabe. Pero yo entro en el cielo por los esfuerzos de Cristo. Porque soy de Cristo. Y el que es de Cristo lo entiende. Y esa es parte de la lucha diaria. Porque siempre, insisto, el enemigo va a intentar ponernos bajo tierra. ¿Eh? Vale, entonces, vale, esto lo hemos visto. Y nos habla de la cena pascual, ¿no? Lo compara, porque claro, está hablando de la vieja levadura, la levadura que los israelitas tenían que librarse de toda levadura física, se entiende, ¿eh? Que lógicamente eso era conforme a la ley ceremonial, ¿vale? Nosotros no tenemos que ir cogiendo la levadura que tenemos por casa y tirarla a la basura cuando llega Pascua. Pero Israel sí tenía ese mandamiento. ¿Por qué? Porque Dios intentaba enseñar a Israel
el concepto del pecado, el concepto de seguir la senda contraria a la voluntad de Dios. Y es la levadura. Y un poquito de esto estropea todo. Este era el concepto. El concepto espiritual es este. Ahora, para llegar al concepto espiritual, lógicamente tenía que Dios que emplear argumentos naturales para que ellos pudieran llegar a entender lo que nunca lo entendieron, claro. Si no estás en Cristo Jesús, no lo puedes entender. ¿Vale? Entonces, pero bueno, vamos a analizar esto, ¿no? Ahí tenemos algunas escrituras de Éxodo. La cena pascual estaba precedida de ciertas ceremonias instituidas por Dios, porque eso fue instituido por Dios. La ley ceremonial era de Dios. Ya en Cristo está ya cumplida, es la palabra, ¿vale? Pero hasta Cristo se tenía que hacer. Ahora, vamos a ver cómo esto debía aplicarse a los corintios y, por ende, también a nosotros. Durante 7 días... los israelitas comían pan sin levadura, habiéndose cuidado de eliminar la levadura de las casas el primer día. O sea, el primer día ya de esos 7 días, ¿vale? Tenían que eliminar toda traza de levadura. Tú y yo diremos, ¿y eso para qué? Bueno, ¿para qué? Es lo que acabo de explicar. Es una lección espiritual, ¿vale? O sea, no por eliminar la levadura vas a ser más santo, ¿vale? O vas a dejar de pecar, por eliminar la levadura, que son hongos, ¿no? Creo que es para la fermentación de la masa para hacer el pan, ¿no? Para que se hinche la masa, ¿no? Va. Ese es el ejemplo. ¿Ellos lo tenían que hacer físicamente? Sí. ¿Era ley de Dios? Sí. ¿Nosotros lo tenemos que hacer? No. No, nosotros no tenemos nada que hacer con eso. Pero el concepto espiritual de eso, sí. Sí. ¿Vale? Entonces, ellos podían eliminar la levadura de sus casas, sí. Nosotros podemos eliminar la levadura espiritual de nosotros en la medida en que esté en nuestra voluntad el hacerlo y en nuestra posibilidad, sí. Por eso dice Pablo que sois sin levadura, porque la levadura como pecado ya no reina en nosotros. Entonces, ¿podemos vencer las tentaciones? Sí. Si caemos en una tentación, ¿qué hacemos? Nos volvemos a levantar. Pedimos perdón al Señor, porque ¿cuántas veces el Señor nos va a perdonar? Si Él mandó que perdonásemos a los demás hasta 70 veces 7. ¿No? Pues si tenemos que perdonar a los demás 70 veces 7, que significa siempre, pues con mayor razón el Señor nos perdona, porque abogado tenemos que es Cristo Jesús. Estoy hablando de verdaderos cristianos. No estoy hablando de aquellos que, ay, he pecado, pues, ay, Señor, Jesucito de mi vida, me arrepiento y hasta la próxima vez. No, de eso no estoy hablando, porque eso no, Dios conoce quiénes son los suyos, ¿vale? Claro. Conoce el Señor a los que son suyos. Entonces el cristiano que peca, que cae, en realidad no lo quiere hacer. Se lo hace engañado o llevado por una tentación, lo que sea, pero llega un momento en que eso lo tiene que ir superando, ¿eh? Porque somos sin levadura, ¿vale? Entonces tenemos que deshacernos de toda levadura. Porque para nosotros la Pascua, ¿cuándo es? Cada día. En el sentido espiritual es cada día. Por lo tanto, cada día nos hemos de liberar y librar de la levadura, ¿vale? Porque es el sacrificio de Cristo sobre nuestras cabezas, su sangre sobre nuestras cabezas. A eso me refiero por la Pascua que es cada día. A eso me refiero. Ya sé que Cristo murió una sola vez para siempre, pero el resultado de su sacrificio es diario para nosotros, para nuestro beneficio, rociados con la sangre del Cordero. ¿Amén? Vale. Bueno, volviendo al tema de Israel, durante 7 días los israelitas comían pan sin levadura y tenían que deshacerse de toda la levadura. Eso tenía como fin recordarles la ocasión del gran éxodo y la liberación de los pecados de Egipto. Ellos dejaban Egipto y en el sentido espiritual es que dejaban la vida antigua para entrar en una nueva vida, que es la tierra prometida, o camino de la tierra prometida en el caso de ellos. Entonces, lo que consumían los israelitas en el viaje por el desierto era muy distinto de lo que consumían en Egipto. Ahora es interesante, ¿no? Porque lo que comían en Egipto era más sabroso.
las ollas llenas de carne, comían cebollas, comían ajos, comían todo tipo de verduras. ¿Eh? ¿Eso lo tenían en el desierto? No. ¿Qué tenían en el desierto? Dependencia de la provisión diaria de Dios. Pero si te pones a comparar el maná, que no lo conocemos, pero tenemos la descripción del mismo, fijo no, seguro, segurísimo, era muchísimo más nutritivo a nivel eh, natural que cualquiera de los alimentos que existieran, que hayan podido existir. Mucho más nutritivo. Con el maná podíamos vivir siempre. Todas las necesidades de nuestro cuerpo hubieran quedado o quedarían satisfechas, ¿no? Porque este es el ejemplo, maná que vino del cielo. Ahora, ¿cuál es el maná que viene del cielo para nosotros? Jesús. Jesús es nuestra provisión diaria alimentaria, espiritualmente hablando, claro. ¿Me explico? Así que no dependemos de las ollas de carne ni de cualquier producto natural, que también es de Dios, de todos modos. Todo es de Dios, ¿no? Porque nuestra provisión viene de mucho más arriba. Ahora, volviendo a la cuestión, la aplicación de la ilustración es esta. Los corintios practicaban todavía algunas costumbres espirituales de la vida pagana, la vieja levadura. Por ejemplo, culto a la personalidad, culto a la sabiduría del mundo, amor al poder e influencia del mundo, justicia propia, permisividad, vanagloria. La vanagloria era común en ellos, típico del pensamiento griego. La vanagloria. Se creían muy sabios. Pero es así, Y, como diríamos hoy en día, menos lobos, ¿no? O sea, bájate un poco que te crees que... y no es lo que te crees que eres. Pero eso era el problema de ellos, y lo arrastraban de su vida antigua, ¿vale? Y Pablo combate contra esto. Tenían que ser totalmente renovados y libres en Cristo de hecho, no solamente de derecho, que ya lo eran, porque eran cristianos, sino de hecho. Esto es importante, porque tenemos hay una gran diferencia. Una cosa es ser libres de derecho, otra cosa es ser libres de hecho. Y hay un buen trecho entre una cosa y la otra. Por fe podemos decir, yo soy libre. Muy bien, genial. Pero, ¿de hecho eres libre? ¿O aún tienes ataduras? Bueno, eso es lo que hay que combatir. Y eso hay que combatirlo espiritualmente. Y la lucha puede estar afuera o puede estar adentro, o normalmente está en los dos sitios a la vez. Por eso la palabra de Dios dice, limpiaos de toda contaminación de espíritu y de carne. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Y esto es muy importante. Y no estoy hablando solamente de espíritus inmundos, que por supuesto, también estoy hablando de apetencias que no son conforme a la voluntad de Dios. Y una cosa y la otra van de la mano, pero vamos, de una manera impresionante. Y cuando hablo de apetencias, estoy hablando lógicamente de deseos, vamos a decir, deseos impuros, que pueden ser de cualquier tipo. También de intento de satisfacción de sueños o anhelos que no son los que Dios tiene, que incluso pueden ser muy legítimos, pueden ser, pero si no son los de Dios para nosotros, estamos peleando una batalla perdida de antemano, con todas las consecuencias. Entonces tenemos que hilar muy fino, y la única manera de poder andar por ese camino que agrada a Dios es realmente habiendo cedido todas las cosas a Dios y que Él haga su perfecta voluntad en nosotros. Y anhelar eso, o sea, desear eso por encima de nuestra apetencia, de nuestro deseo, de cualquier cosa que sea nuestra.
Entonces sí caminaremos no solamente en dirección al derecho, que ya lo tenemos, sino en dirección al hecho. Bien, esto es muy importante, esto es básico, esta es la vida cristiana, de hecho, te la he definido un poco. Por eso Pablo les exhorta a eliminar la vieja levadura que ya no calzaba con la nueva masa. Israel comía el pan sin levadura después de la Pascua. Cristo, como Cordero Pascual, hace que su pueblo pueda vivir siempre sin contaminarse con la levadura, es decir, con el pecado. Sí, es verdad, Cristo lo hace, pero también es verdad que nos tenemos que poner de acuerdo con él. Hay demasiado cristiano rebelde, demasiado mal hijo. Fíjate que hablo de hijos. Hay demasiado mal hijo. Nosotros no podemos ser malos hijos. Si somos hijos, seámoslo de verdad. A pleno derecho, no solamente a pleno derecho, sino de hecho también. No jugando con un doble ánimo que no conduce a nada. Como dijo el profeta, ¿no? A Elías, ¿a quién serviréis? ¿A Baal o a Jehová? Pues si Baal es Dios, servid a Baal. Pero si Jehová es Dios, servid a Jehová. Pero no podéis servir a los dos a la vez. No os engañéis. Entonces, la vida cristiana es blanco o negro. No hay grises. Es blanco o negro. Es una cosa o la otra. Lo que no puede ser es todo a la vez. Ni en ninguna proporción. Entonces sí, somos radicales. Claro que lo somos. Entonces, en preparación de la Pascua, los judíos limpian ceremonialmente, mira que lo dice, sus casas, eliminando todo el resto de levadura e incluso la más pequeña migaja de pan leudado. Así pues, los verdaderos creyentes están libres del pecado objetiva y subjetivamente y son llamados a eliminar todo el resto de levadura que hubiere en su templo, es decir, todo pecado que tuviera en sus cuerpos, en sus vidas. Cuando era pecado, hablo de tendencia al pecado, de amor por el pecado, de rendición al pecado, todo lo que tiene que ver con eso. Pues al pecado que sea. Entonces Cristo los había hecho libres de la corrupción y los corintios no debían permitir que la vieja levadura reingresase en la nueva masa. Otra vez, o blanco o negro, pero no puedes mezclar, ¿vale? No puedes mezclar. Por eso Pablo les exhorta a guardar la fiesta. Así como el pan sin levadura simbolizaba el ser liberados de Egipto mediante el sacrificio de la Pascua, Éxodo 12, la Iglesia también debe permanecer libre de levadura porque ha sido separada del dominio del pecado y la muerte por el Cordero perfecto de la Pascua al Señor Jesucristo. La Iglesia es un ente espiritual. Israel es un ente, o fue un ente natural. Por eso tenía tierra. Y nosotros no. No tenemos tierra como iglesia. Etcétera. Por eso la iglesia debe arrancar de sí todo lo pecaminoso para separarse de la vieja vida, lo cual incluye la influencia de aquellos miembros profesantes que pecan y no se arrepienten. Digo profesantes que profesan ser cristianos, pero si lo son o no, pero por sus frutos les conoceréis. Y aquí está hablando de este hombre que estaba cohabitando con su madrastra, lo cual ni siquiera los impíos hacían. A lo mejor pensaba que así le estaba haciendo un favor a la pobre mujer, no sé. Es que, mira, hay veces que cuando uno quiere pecar, cuando uno, quien sea que quiera pecar, es capaz de justificarlo como sea. Es capaz de justificarlo. No, es que esto, es que lo otro, es que me ha pasado esto, es que me han dicho, es que no sé qué, es que no hay es que valgan. O sea, lo que es pecado y te tienes que apartar de eso. ¿Ya está? Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras de sinceridad y de verdad. ¿Cómo son los panes sin levadura? De sinceridad y de verdad. Si te das cuenta, entonces la vida cristiana está basada en la sinceridad. ¿Qué significa sinceridad? Significa búsqueda de la verdad. Esa es la sinceridad. Busca la verdad. La consigue, no siempre. Pero si hablas también de verdad, entonces sí has llegado. Has llegado.
porque el que busca la verdad la encuentra. ¿Vale? Así que sinceramente, se puede estar sinceramente equivocado o se puede estar sinceramente en la verdad. ¿Eh? Por eso necesitamos la palabra del Señor para, encima de la sinceridad, poder obtener el beneficio completo, que es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Vale? Celebremos la fiesta, a diferencia de la Pascua del Antiguo Testamento que se celebra cada año. Los creyentes celebran todo el tiempo la fiesta de la Nueva Pascua, que ya lo he dicho antes, que es Jesucristo mismo. Como los judíos que celebran la Pascua usan pan sin levadura, los creyentes también celebran su Pascua continua a través de una vida libre de pecado, libre de levadura. Cualquier cosa que sea un problema, que sea un obstáculo para que tú y yo podamos vivir una vida que agrade a Dios, ese obstáculo es levadura, tenemos que deshacernos de ella. Celebremos es la forma verbal que indica funcionamiento continuo. Es un continuo, así debe ser. Nuestra vida como cristianos debe ser una continua celebración porque Cristo nos liberó en aquella cruz del pecado y de la muerte por haber sido libres, por conocer la verdad y al autor de la vida, por ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Porque hay cristianos que sufren. Una de las razones, uno de los motivos, no voy a decir el único, porque no es verdad, pero uno de los motivos es, sufren porque se han encasillado en vivir una vida que no agrada al 100% a Dios. Y entonces, eso tiene consecuencias. Ahora, uno tiene que, para ser feliz, para si me entiendes, dejar de vivir de esa manera. No, la motivación es errada. ¿La motivación cuál tiene que ser? Rendición a Dios. Rendición sine qua non. Sin condiciones. Yo me rindo a ti, Señor, no para buscar mi felicidad, para que así tú me bendigas. No, me rindo a ti, Señor, porque eso es lo que debo hacer. Para eso tú me creaste, para obedecerte. Y en la medida en que yo entiendo, así debo proceder. Ahí es donde Dios bendice luego. Porque Dios es el primero interesado en bendecirnos. Hay otros casos que son diferentes. Podríamos hablar del tema como Job, por ejemplo, que Dios permitió eso. Pero también hay un motivo. Si te das cuenta, en la vida de Job había un motivo. ¿Cuál era? Enseñarle acerca de Dios. Dios enseñarle a Job acerca de él, de Dios. Porque no le conocía bien. Y tú ves la historia de Job y Job al final entendió más de cómo es Dios. ¿Sabes lo que entendió? Acerca de la soberanía de Dios. Porque hay cristianos que tienen muy poco entendimiento doctrinal, porque no han entendido acerca de la soberanía de Dios. ¿Y por qué no entienden acerca de la soberanía de Dios? Porque implica rendición de su vida. Rendición de su vida. No hay manera de poder entender la soberanía de Dios, como debe ser, si uno no rinde su vida a Dios. Aunque tenga mucha teología y mucha doctrina, pero en el corazón, eso es otro asunto. Entonces, pero es verdad que hay cristianos que sufren y no es la voluntad de Dios que estén sufriendo, pero así que es muy importante que cada uno de nosotros nos pongamos delante de Dios y veamos cómo estamos andando. Esto es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. ¿Sabes? Es así. Nuestra vida como cristianos debe ser una continua celebración porque Cristo nos liberó en aquella cruz del pecado y de la muerte, etc. Ya lo he leído antes.
No hay otra manera de celebrar esto si no es con panes y levaduras de sinceridad y de verdad. La vida en Cristo deberá ser sin fingimiento. El que vive, que esto es clave, el que vive una vida en vez de ser recta delante de Dios, es un poquito así, un poquito ladeada, ¿me entiendes? Está fingiendo. Está fingiendo ser cristiano. ¿En qué proporción? Depende del ángulo. Depende del ángulo. Hay unos que van así, otros que van así, otros que... Es igual. Es que esto no vale. Es que es esto. Recto. Espiritualmente hablando. ¿Me entiendes, no? Recto. Porque si vas un poquito así, estás fingiendo. Estás diciéndole a todo el mundo que eres cristiano, pero y quizás lo eres, no digo que no, pero no te estás comportando como Dios quiere, por lo tanto en esa misma razón estás fingiendo. Estás fingiendo una fe que no es 100% verdad. Y si no es 100% verdad, hermanos, el que peca en un solo pecado de la ley, el que incumple una sola norma de la ley, infringe toda la ley, ¿verdad que lo dice? Hermanos, Epístola de Santiago. ¿Será que el enemigo entonces no tendrá ventaja? ¿No puede tomar ventaja? Pues claro, claro. Y me dirás, pero Miguel, es que en realidad yo no quiero pecar, yo no quiero pecar, yo no quiero andar ladeado. Vale, eso es buen deseo. Llévalo a la práctica. Llévalo a la práctica. Porque obras son amores y no buenas razones, que dice el proverbial español, ¿verdad? Y muy, muy bien dicho. Obras son amores y no buenas razones. O sea, tú no puedes argumentar y argumentar y argumentar. No, no argumentes tanto. No argumentes tanto. Haz lo que sabes que tienes que hacer. No puedes hacer otra cosa que lo que sabes. Y que Dios te siga dándonos sabiduría. Porque muchas veces pecamos de hierro, porque no, por desconocimiento. ¿Vale? Pero si sabes lo que tienes que hacer, hazlo. Busca el hacerlo. Busca el hacerlo. Esfuérzate en hacerlo. No digas, yo no sé, yo no puedo, yo no sé, yo ya mañana, pasado, a ver, es que no sé qué. No te justifiques. Deja de andar como los impíos, justificando lo injustificable. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Ponte en marcha. Es así, ¿no? Entonces el enemigo ya no tomará ventaja, no puede tomarla, porque ya le has cortado las alas, le has cortado. O has puesto todo a la luz. Y a no ser que Dios tenga un propósito ulterior, como fue el caso de Job, otra vez, el enemigo va a tener que soltar. ¿Eh? Asegurémonos, hermanos, de que todo lo que estemos haciendo, como estemos andando, sea conforme a Dios. Con la imperfección normal y natural del ser humano, porque nadie nos pide que seamos perfectos en nosotros mismos, pero que estemos ahí, que de espíritu, de intención, de espíritu, de mente, de todo, estemos ahí. ¿Por qué dice la palabra? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Pues eso. Y a que a veces fallas, te levantas y otra vez, y otra vez, y otra vez, y entonces estarás agradando a Dios. De otra manera, estaremos hablando de levadura de malicia y de maldad, y esta no puede ser acepta para Dios. En mayor o menor cantidad o proporción. Todo pecado no confesado, es decir, no expuesto a la luz, no reconocido y peleado contra. O sea, cualquier cosa que seguimos justificando de alguna manera y no es justificable, es levadura de maldad y de malicia para Dios. No puede ser.
Malicia se refiere al hábito mental malo, es decir, el pensar mal, mientras que maldad se refiere a lo que produce dicho hábito mental. O sea, la maldad es el hábito de la malicia. ¿Vale? Es muy importante que lo que hagamos, lo hagamos con convicción. O sea, aquí no vale decir, es que, por decir, mi mujer me ha dicho esto, o mi marido, ¿no? Depende del caso, y entonces lo hago porque, claro, es que es mi mujer. No, es que tu mujer no es Dios. Tu marido no es Dios. Dios, solo hay un Dios y está en los cielos. O el pastor. Es que el pastor me ha dicho, no, es que el pastor no es Dios. Dios nos valga. ¿Vale? Es que, o también, es que yo creo, yo creo, es que tú no eres Dios. Es que te puedes equivocar. Es que puedes entender algo que está mal entendido. O sea, no podemos seguir a los demás, tampoco debemos seguirnos a nosotros mismos como si esta es la máxima expresión de la verdad. Tenemos que hacer las cosas con auténtica convicción delante de Dios. Que a lo mejor tu mujer te dice algo y sí es de Dios. Pero no es porque te lo dice tu mujer o tu marido, es porque es lo correcto. O sea, no tememos a los demás. No tememos a nuestras parejas, no las tememos, no las debemos de temer. Tememos a Dios. No tememos a la sociedad, no tememos lo que piensen de nosotros los demás, no tememos lo que piense la iglesia los demás, no tememos lo que el pastor piense de nosotros, no tememos nada de ninguna criatura. Tememos a Dios. Somos hijos de Dios. Tememos a Dios. Y eso hay que ponerlo en práctica. Y esa es la única manera para ser libres, ¿eh? Si no hacemos eso, y hay por ahí cosas que no están bien, que tenemos miedo de alguien o temor de alguien, el enemigo va a tomar mucha ventaja. La va a tomar. La toma. Y no queremos eso, ¿verdad? Bah, mucho que podría decir, pero ahí está. En contraste con esto tenemos la pureza de mente y de motivos sinceridad, y la pureza de acciones, verdad. La pureza debe ser preservada en la iglesia. Seguimos. Versículos 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Claro, de cajón. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Uf. Y esos tenían ese perverso como uno de los principales de la iglesia. Imagínate, vaya contraste. Dice que he escrito por carta, aquí una evidencia de que Pablo previamente les había escrito una carta que no ha llegado a nosotros. ¿Vale? Que no os juntéis. Es evidente que la Iglesia había interpretado mal el consejo de esa carta primera porque se desconectaron de las personas no salvas en el mundo mientras toleraban el pecado abierto de sus miembros, lo cual amenazaba mucho más a la congregación. Lo habían entendido mal. La primera carta que no sabemos cuál es. Entonces Pablo aclara su intención de lo que escribió en la primera carta, en esta que estamos leyendo. El apóstol esperaba que se disociaran de todos los que afirmaban ser hermanos sin abandonar un patrón constante de vida pecaminosa. O sea, tú y yo no podemos tener comunión o pretendida comunión con presuntos hermanos que viven vidas de pecado, pero vidas abiertas de pecado. O sea, no. Es que es familia, no. Es que es de la familia, no. Fíjate hasta qué punto te lo digo. No. O sea, no les puedes tener como hermanos, quiero decir. No los puedes considerar como hermanos en la fe porque no lo son. ¿Vale?
¿Por qué habla de comer? Pues en aquellos tiempos el comer juntos era señal de comunión. O sea, no comían solamente para llenar el estómago, sino que era tenía un entendimiento de comunión, ¿vale? Comunión unos con otros, de, de, de ser iguales, de ser iguales, en este caso ante Dios, ¿no? Pues no, con los que son falsos hermanos no somos iguales delante de Dios, no somos lo mismo. Dios tiene hijos y no tiene amiguetes, ¿vale? O tiene hijos o no tiene nada. Entonces, se requiere andar separados de los impíos. Evidente que en aquella epístola anterior, la cual ya no existe, la fornicación era un tema a tratar. Seguramente ese era también un gran problema en la iglesia de Corinto, porque era una de las ciudades más depravadas. Se requiere andar separados de los impíos, se entiende, de los impíos que dicen ser hermanos, ¿eh? De los que dicen ser hermanos. Entonces, la consigna que habían recibido era la de no tener relaciones fraternales con los que practicaban tales cosas, especialmente los que se llamaban hermanos. Pablo aclara que no se trata de una separación para evitar el contacto con los pecadores en un sentido estricto y general, porque como sigue, pues en tal caso sería necesario salir del mundo y tenemos que estar en el mundo, porque estamos aquí. Desde el momento que estamos en un cuerpo, estamos aquí. ¿Eh? Vale. Pablo vuelve a aclarar que lo que previamente les escribió era que no se juntaran, que no se mezclaran, ¿se entiende? ¿Vale? Por eso ya lo estamos entendiendo, ¿no? Versículos 12 y 13, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Más claro agua. Vale. Existe una insalvable diferencia entre las personas. Los creyentes son parte de la iglesia y es la iglesia la que debe poner orden y disciplina a los creyentes. Por eso tiene que haber un cuerpo de gobierno en las iglesias. Esto no es una comunidad de amiguetes que compartimos una fe y además somos muy amigos y salimos por ahí de vez en cuando o hacemos esto y ya está. Esto no es una iglesia, eso no es una iglesia, eso es un club social cristiano. En una iglesia tiene que haber orden y tiene que haber jerarquía, no es la palabra, porque jerarquía implica otra cosa. Tiene que haber gobierno, eso es mejor explicado. Gobierno espiritual, lógico, tiene que haberlo. Y las cosas tienen que estar puestas en orden. Y quien no se ciña a ese orden bíblico, se entiende, pues tiene que irse. Ya está. La inmensa mayoría de las veces se van solos, que no tienen cabida y se van, ¿vale? Otras veces hay que ejecutar a un tipo de disciplina, como es el caso aquí con los corintios. Pero es muy importante que entendamos eso. La iglesia local es muestra y botón de la iglesia de Jesucristo. Y así como en la iglesia en general, la iglesia de Jesucristo, hay una cabeza que es Cristo, en la iglesia local la cabeza es Cristo, y Cristo delega en el cuerpo de ancianos el gobierno de esa porción del cuerpo de Cristo. Tiene que ser así, ¿vale? No por otra cosa. Para que las cosas se hagan conforme a la voluntad de Dios. Tal y como mejor podamos entender, eso también es verdad. ¿Vale? Pero aquí Pablo está hablando de vosotros tenéis que poner orden en la iglesia, porque Dios se encargará de juzgar a los de afuera, está diciendo Pablo, ¿vale? Luego está el resto de la humanidad que será juzgada por Dios y no es juzgada por la iglesia. Este es el gran problema, el gran pecado que ha cometido la iglesia visible desde el principio. No desde el principio, sino a partir ya sobre todo del siglo IV en adelante. La de juzgar a la gente de afuera. ¿Cómo? Obligándoles a ser cristianos. Eso fue horrible. Y fue a raíz de que el Imperio Romano se volvió, entre comillas, cristiano, entre comillas. Muchas comillas pongo, muchas comillas, ¿vale? Pretendidamente cristiano. Entonces se obligó a la gente a hacerse cristiano, a hacerse cristiana, ¿vale? Eso contradice la enseñanza paulina. La enseñanza paulina lo que enseña es
que la Iglesia tiene que ocuparse de la disciplina de la Iglesia, pero no de los de afuera, porque no son la Iglesia. Pero claro, como ellos entendieron que a todo el mundo ya tenía que ser cristiano, porque patatas, ¿eh? Porque sí, pues entonces ahí es donde la Iglesia empezó a degenerar, se entiende la Iglesia visible, ¿eh? Y de ahí ya vino la Iglesia papal, que ya fue el culmen ya de la cuestión, y en fin, un desastre. Y incluso en el mundo protestante antiguo hubo también persecución, hubo también, no tanta como en el mundo católico, pero hubo persecución también, porque lo que buscaban era que la gente se hiciera cristiana, ¿sabes? Y muchos del movimiento calvinista, o sea que es una contradicción, porque el movimiento calvinista entiende perfectamente que la salvación es un don de Dios y no todo el mundo puede ser cristiano. Y sin embargo ellos actuaban de una manera muy puritana, entre comillas, obligando a la gente, y si no, a lo mejor no les llevaban a la hoguera. En algunos casos fue así, ¿eh? Pero les marginaban, les hacían la vida imposible. Gente que no eran de Cristo, pues si no eran de Cristo, déjalos. Dios les juzgará. Vosotros tenéis que juzgaros a vosotros mismos, a los de afuera Dios les juzgará. ¿Entendemos eso? Esto es muy importante, ¿eh? Ya sé que nosotros no vamos a ir haciendo estas cosas, pero es importante entenderlo. Vale. Vale, esto ya hemos visto. No juzgáis vosotros a los que están dentro, o dicho de otro modo, la versión Nácar Colunga es una versión católica, pero la traducción es buena. Aquí. Y en otras partes también, pero... Dice, no es a los de adentro a quienes os toca juzgar. Esto se entiende, ¿no? Respuesta, sí. Claro, hay cristianos que dicen, pero ¿tú quién eres para juzgarme? Eh, a ver, yo no voy a juzgar los motivos de tu corazón, pero si tu proceder es contrario a la ley de Cristo y eso además está afectando o puede afectar a los demás, claro que te voy a juzgar. Porque la palabra de Dios lo dice. Y ahí la disciplina. ¿Eh? Porque ¿qué es lo que queremos, hermanos? Lo que queremos es preservar la santidad de la Iglesia. Un poco de leuda toda la masa. Y esto es lo que está pasando en tantas iglesias. De ahí la apostasía de la que habla Pablo. ¿Eh? Mucha apostasía hoy en día. Porque se permite todo. O mucho. Aunque se permitiera un poco, sería suficiente. Leuda toda la masa. ¿Eh? La indiferencia y permisividad de los corintios para con la impureza debía resolverse. Y esto es una lección para nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál era otro motivo por los cuales los corintios hacían la vista gorda? Porque se engañaban a sí mismos diciéndose, mejor no hagamos nada, porque lo que nos interesa es que la casa de donde se reunían se llene de gente, se llene y que escuchen el Evangelio. Y si hay problemas, la gente no va a venir. Miedo al hombre, temor al hombre. ¿Te das cuenta? Hoy, llevado a las iglesias, pues lo mismo. No. A ver, no hablemos mucho del pecado, no hablemos de todas estas cosas, porque claro, la gente se asusta. Y así como vienen, se van. Y nosotros no queremos eso, nosotros lo que queremos es que escuchen el Evangelio y crean en el Evangelio. Esa es la justificación. Narices, tú lo que quieres es que la iglesia se llene de gente porque así tú tienes unas buenas entradas de dinero para el local que ya estás pensando que te vas a comprar para mayor gloria de Dios. Anda ya. Lamentablemente eso es así. O ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Cualquier otra cosa. Es que Dios me ha dicho que necesito un coche nuevo. Sí. Porque el pastor tiene que tener lo mejor. Esa mentalidad, hermanos. Eso es terrible. Eso es abominable. Dios abomina esas cosas. Tanto que podíamos hablar de eso, ¿no? Bueno, sigo. Porque a los que están fuera Dios juzgará.
Vale, eso ya lo hemos dicho. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El mandato exige expulsar al que persiste en pecar, no arrepintiéndose de ello, constituyendo un peligro para el resto de la Iglesia. Claramente la Escritura nos enseña que la congregación de Dios es un lugar santo donde lo impuro no tiene cabida. Todo lo impuro, del orden que sea, debe ser sacado fuera de la comunión de los santos. Todo lo que pueda pervertir, afectar, estropear la Iglesia debe ser echado fuera. Deuteronomio 13:5, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, así quitarás el mal de en medio de ti. De ahí Pablo dice, echad fuera ese perverso, basándose en esta escritura. Echar fuera de la santa congregación a un falso hermano que puede afectar negativamente a los hermanos equivale a lo mandado por la ley del Antiguo Testamento y ahora en Cristo cumple con el espíritu de la ley. Pero el mandato apunta a un principio más grande aún, el de que la Iglesia debe examinarse ella misma continuamente y mantenerse libre de todo tipo de injusticia o maldad por amor a Cristo, por cuanto es a Él a quien se debe. Nosotros, con mayor motivo que la gente del Antiguo Testamento, tenemos que perseguir vivir vidas de santidad, porque tenemos más luz, porque Dios ha invertido más en nosotros que invirtió en ellos. Porque lo que Dios nos ha dado ha sido lo más precioso. Y es la vida de su Hijo. Así que no hay excusa, hermanos. No hay excusa para el pecado, ni para la levadura, ni para nada que tenga que ver con eso. Y todo aquel que en realidad... Cada uno, tenemos que hacer un examen de conciencia delante de Dios y ver cómo estamos andando. Si realmente en el fondo es... No, es que yo... A ver, yo soy cristiano porque es que mis padres esperan que yo sea cristiano. O es porque, claro, yo sé que eso es verdad, pero en el fondo, la verdad es que no sé. Mira, sé honesto delante de Dios. Si no eres cristiano, no tienes que pretender serlo. Hablo en general, ¿vale? No estoy pensando en nadie. Si no eres cristiano, no intentes serlo. No se puede. O lo eres o no lo eres. Pero no puedes ser lo que no es. A ver, es que me gustaría volar, pero no tengo alas. Que no eres un pájaro, ¿vale? Los pájaros vuelan, porque tienen alas. Entiéndeme el ejemplo, ¿vale? Pero tú no eres un pájaro. Por lo tanto no tienes alas, por lo tanto no puedes volar. Pero es que me gusta mucho... No puedes volar por ti mismo. No eres una cigüeña, ¿vale? Entonces, no pretendas ser lo que no eres. Sé lo que eres. Y vive una vida... con el máximo temor de Dios posible, eso también te lo digo. Pero no puedo decirte otra cosa. Hay vasos de honra y vasos de deshonra que Dios ha hecho. Y no podemos cambiar las cosas. Es lo que hay. Ahora, si somos de Cristo, seámoslo al 100%. Al 100%. Amén, hermanos. Dios os bendiga.